Capítulo número 1, versículo número 5 del primer libro de San Juan. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Aquí el apóstol San Juan nos da una revelación nuevamente de lo que él había escuchado acerca de Jesús. Él fue testigo ocular de la obra extraordinaria que Jesús había hecho como el Hijo de Dios. Y dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y esto anunciamos. Qué bueno que es poder recibir la palabra de Dios y transmitirlo como lo estamos haciendo a través de este medio con ustedes. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Creo que aquí el apóstol San Juan está diciendo, yo soy testigo ocular, yo estuve con Él. Este es el mensaje que Él había dado a los demás y queremos anunciarlo, es decir, simplemente queremos retransmitir un mensaje que Jesús nos enseñó a nosotros. Qué bueno es saber que todos los predicadores sencillamente hablamos del mensaje que ya está revelado en la palabra de Dios. Que no hablamos cosas que se nos puedan ocurrir a nosotros. Mire, el apóstol San Juan sin duda tenía una ideología como todos nosotros. Hace poco en una entrevista he escuchado a un juez que le preguntaron, ustedes deben hacer justicia, pero como jueces, ¿tienen ideología? ¿Se basan ustedes en sus ideales o simplemente ejecutan una sentencia basada en las leyes? Y entonces respondió, claro, todos los jueces tenemos ideologías, porque somos seres humanos, somos personas, pero tenemos que basarnos en lo que la ley establece como es justo y por eso sentenciamos lo que es justo, la justicia que está escrita. Ahora aquí vemos que el apóstol San Juan está diciendo, este es el mensaje que oímos de Él. Yo lo único que estoy haciendo es retransmitir el mensaje que oímos de Jesús. Juan sin duda tenía su propia ideología. Y yo recuerdo, basándome en esta palabra que expresaba el apóstol San Juan, cómo lo habían pintado al apóstol Juan. Usted tal vez ha visto algunas pinturas donde él estaba recostado junto al maestro. De hecho, Jesús lo había dicho, Juan el apóstol amado. Y entonces alguien lo pintó, seguramente en la Edad Media, de alguna manera lo pintó reflejando esta idea, ¿no? Y entonces lo pinta con unos rizos y muy parecido a una persona amable, frágil. Sin embargo, la idea de la Biblia no tenía que ver con la ideología de ese pintor, por ejemplo, y que hoy tal vez nosotros tenemos esa imagen y también esa idea del apóstol San Juan, el apóstol amado. Sin embargo, Jesús en las Escrituras dice a Juan y lo llama Juan, el hijo del trueno. Boanerges le dice, porque ese era el sobrenombre, el hijo del trueno. Una vez Juan dijo, si quieres maestro, hacemos descender fuego del cielo para que destruya toda esta morada que no nos permite habitar y descansar esta noche. Sin embargo, Jesús dijo, Juan, yo no vine a perder, sino vine a rescatar y a ganar lo que está perdido. Es decir, claro que Juan tenía una ideología, una forma de ser, tenía un carácter. Sin embargo, él aquí está diciendo, este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos. Es importante en este tiempo en el que vivimos, tal vez los últimos tiempos apocalípticos, sí, porque se están revelando muchas cosas que estaban ya predicho por Jesús que iban a suceder.
Entonces tenemos que ser prudentes en no escuchar cualquier barbaridad que alguien transmite, que alguien enseña, sino más bien tenemos que ser cautos en esto. Tenemos que ser entendidos como cristianos, como hijos de Dios, como siervos y siervas del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Es anunciar el mensaje que ya Cristo mismo había anunciado. Es decir, no tener una ideología nuestra, una manera de hacer o pensar de cómo deberíamos hacer o actuar, sino más bien nosotros en este tiempo tenemos que transmitir la palabra de Dios, el mensaje que descendió hace más de 2000 años ya aquí a los hombres en la tierra para anunciar los tiempos venideros. Entonces es importante destacar, mire, estamos recién hablando del prólogo, de la manera en que Juan dijo, este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos. Ahora, ¿qué es lo que había oído Juan de Jesús? ¿Y qué es lo que nos estaba transmitiendo él? Bueno, nosotros podemos decir lo mismo. Simplemente te estoy transmitiendo algo que ya está escrito. Es por eso que podemos decir que todas las iglesias estamos unidos. Yo no entiendo por qué hasta esta altura todavía algunos piensan que la iglesia está dividida, que los pastores están divididos, que los hermanos están divididos. No, la Biblia dice que somos uno, que estamos unidos en Cristo Jesús, porque hay un solo Espíritu, hay un solo Dios, hay una sola fe, hay un solo bautismo. Estamos unidos en el Espíritu, todos los cristianos del mundo, todos los hijos de Dios. Podemos decir que hay pastores que están o hermanos en Buenos Aires y por eso estamos divididos, estamos separados. No, estamos unidos. ¿Y de qué manera podemos hoy garantizar eso? Porque yo me comunico con pastores o hermanos que están en Buenos Aires y están haciendo lo mismo que yo, predicando el mensaje de salvación, de amor y esperanza que Jesús vino a predicar hace más de 2000 años. Estamos unidos. ¿Estamos distanciados? Por supuesto, no podríamos vivir todo en Buenos Aires. Ahora estamos aquí en Tierra del Fuego. Puedo decir que estoy dividido de la iglesia que no tiene el mismo nombre que la mía. Yo pertenezco a la Asamblea de Dios. Ahora, si hay otra iglesia con otra denominación, ¿estamos divididos? Y claro que no, no estamos divididos. Porque nosotros, hace más de 50 años, nos hemos registrado en el Ministerio de Relación Exterior y Culto con un número de fichero para poder tener el permiso de ejercer el oficio y poder predicar el mensaje de salvación aquí en todo el territorio de Argentina. Pero hay otros ministerios que nacieron después, hace 20 años, 15 años, y se registraron con otro nombre porque no podrían tener el nombre que ya nosotros tenemos. Ahora ellos se registraron con otro nombre, tal vez la vid verdadera. Es un nombre de fantasía. ¿Estamos desunidos porque él tiene otro nombre diferente al mío? Claro que no. Estamos unidos porque ese pastor, ese ministerio, esa iglesia, esa congregación está predicando lo mismo que Cristo predicó hace 2000 años. Está predicando lo mismo que nosotros hace más de 50 años. Entonces, no entiendo por qué algunos todavía creen que la iglesia está dividida, que los pastores están divididos. Aquí nos da una referencia al apóstol San Juan y dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Yo vengo aquí a predicar, no la ideología mía, el pensamiento mío, sino vengo a predicar la palabra de Dios. Vengo a anunciar lo que Jesús ya hace más de 2000 años predicó. Y eso vengo a anunciar. Voy a anunciar aquí en Tierra del Fuego y lo voy a anunciar en La Quiaca y voy a anunciar en otros países y voy a ir donde Dios me lleve a anunciar el mismo evangelio que Cristo predicó.
porque el Evangelio es una buena noticia. Todos estamos aquí para anunciar buenas noticias. Hay gente que está sufriendo, hay gente que está enferma, hay gente que está padeciendo miles de necesidades, y es la iglesia que tiene esa palabra de fe, de amor y esperanza para poder llegar a esos corazones. Primeramente, para predicar acerca del reino de los cielos, de una vida eterna a la que nos aferramos, porque Cristo Jesús nos enseñó que después de esta vida hay otra, y la otra es mucho mejor que esta. El apóstol Pablo en su disertación dijo: mi vivir es Cristo y mi morir es ganancia. Ese es el mensaje de esperanza, de salvación. Pero el Señor nos dice en su palabra: busca primero el reino de los cielos y las demás cosas serán añadidas a tu vida. Las demás cosas que hoy te afligen, que hoy te hacen perder el sueño, que hoy te hacen sentir infeliz, el Señor dice: yo voy a convertir tu lamento en baile, voy a convertir tu tristeza en alegría. Es decir, Dios tiene planes eternos, pero también temporales, para que tengamos una vida diferente y disfrutemos de esta vida. Ahora, por eso Juan dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Ahora, si el pastor, el ministro, el evangelista, el que fuere, el enseñador, el maestro, te está hablando de Él, de las cosas que le pasa, de lo que piensa, de lo que cree, definitivamente está hablando de lo suyo. Pero cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de Él, y a Él tenemos que le poner en alto y exaltarlo, a Cristo Jesús, no a nuestra persona, a nuestro ministerio, a la misión a la que pertenecemos. No, tenemos que exaltar a Cristo. Él es el centro de nuestro mensaje. El mensaje debe ser cristocéntrico. Ahora, por eso, fíjese lo que predicaba Jesús. Y es la prédica que quiero dejarle hoy. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ese es el mensaje. Puede costarnos tanto hablar justamente de ese Dios que es luz, que no hay tinieblas en Él. Podemos hablar de la política, podemos hablar de filosofía, podemos hablar de la economía, podemos hablar de sociología, podemos hablar de la influencia en el mundo, de maldad, y podemos hablar de tantos temas. Pero ¿en verdad Dios está ocupado en eso? A la verdad, Jesús, cuando comisionó a sus discípulos, dijo que vayamos a hablar de eso. A sus discípulos Jesús comisionó y dijo: vayan a predicar el reino de los cielos. El que cree y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Al final se va a entender, al final se va a saber, no ahora. No nos preocupemos ahora del resultado final. Jesús dijo: hubo un hombre que tenía un buen terreno y había plantado buena semilla en ese buen terreno. Pero a la noche vino el enemigo y sembró cizaña en ese campo. Al otro día nadie se dio cuenta de lo que había sucedido, pero creció el trigo. Juntamente con el trigo también creció la cizaña. Cuando se dan cuenta los agricultores de esto, van a su señor y le dice: Señor, en la tierra buena y en la semilla buena ha crecido y ha germinado el trigo, pero hemos visto que hay cizañas también. ¿Quiere que vayamos a arrancar la cizaña? Y el dueño dijo: no, deja que crezca la cizaña juntamente con el trigo. Porque no sea cosa que, queriendo arrancar la cizaña, también arranques el trigo, dañes el trigo. Pero vendrá el tiempo de la cosecha.
vendrá el tiempo de la cosecha y entonces los segadores apartarán por un lado la cizaña y por el otro lado el trigo. El trigo será enviado al granero y la cizaña será quemada a fuego. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Dios está preocupado en cuidar el trigo. Es obvio que la cizaña va a crecer, pero dejemos que la cizaña crezca. Usted no se preocupe por eso. Si usted se considera un trigo, trate de pedir al Dios de la creación, al Dios que envía su lluvia temprana y tardía, que usted pueda crecer como buen trigo y que en el día de la cosecha usted sea cegado y que usted después de esta tierra vaya al granero, vaya a los cielos o al cielo donde está nuestro Padre, donde Jesús nos señaló el camino. Pero mientras estamos en esta tierra, van a crecer junto a nosotros cizañas. Junto al trigo, a los trigales van a crecer las cizañas. Pero Dios no quiere que nos ocupemos de ellos. Porque Dios tiene cuidado de su trigo. Pero Dios le va a dar la provisión, las aguas tempranas y tardías y el crecimiento adecuado para que usted lleve muchos frutos. Y cuando venga el día de la siega, usted se ha llevado al granero celestial, al reino de los cielos. Es por esto que estamos anunciando: Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en Él. Dios no guardó nada, no escondió nada, sino que todo lo reveló. Dios es luz. Ha traído luz a nuestro entendimiento para que comprendamos esta situación. Abramos nuestros ojos y nuestros oídos, veamos que todas las profecías de la Biblia se están dando cumplimiento. Jesús dijo: voy a decirles antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Entonces estamos en este tiempo en que ya están sucediendo muchas de las profecías que Jesús habló, para que creamos en Él, para que nuestra fe esté arraigada en Él. No se preocupe usted por la cizaña. El enemigo ha venido y ha sembrado cizaña y ha crecido junto a nosotros. Pero Dios no está preocupado por la cizaña. Para Dios no es un problema la cizaña. Usted sabe dónde va a ir la cizaña al final, cuál es el fin de la cizaña, pero usted sabe también por revelación de lo que Dios nos ha mostrado, que Él es luz y que los trigos irán al granero de Dios. Preocúpese por usted. ¿Qué es usted? ¿Cizaña o trigo? Dios ha puesto la tierra para sembrar. Usted es una buena tierra. Dios ha plantado la semilla en usted. Su corazón es la tierra y la semilla es la palabra de Dios. Haga entonces que usted sea un hombre, una mujer de bien, preparada para toda buena obra, porque de esto depende el reino de los cielos. De ser imitadores de Cristo, de ser como Cristo, de hablar la verdad, de mirarlo a Él, seguirlo a Él, caminar con Él. Es luz. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Los que vivimos aquí en el sur sabemos que en las mañanas gloriosas, cuando amanece, muchos han ido al campo a acampar y ven esos amaneceres detrás de la montaña, como el sol empieza con todo su resplandor a dar luz a un nuevo día. Bueno, Dios es luz. Ese es Dios. Dios hace posible que cada mañana pueda amanecer con una luz que ilumina todo. Dios es luz. No nos ha ocultado nada Dios. Usted no cree en el infierno, no importa si usted no cree, pero Dios ya habló. Cristo habló acerca del infierno. Que usted no lo crea
es un problema suyo. Pero Dios le reveló, porque Dios es luz. Él no nos escondió absolutamente nada. Dijo, hay un cielo, hay un infierno, hay un Dios y hay un diablo también. Hay trigos y hay cizañas. Es decir, Dios es luz. Ese fue el mensaje hace 2000 años. ¿Cuesta tanto hablar de Dios? ¿Cuesta tanto hablar de lo que ya hablaron los profetas? Hablaron los hombres y mujeres de Dios, dando el ejemplo y dando la revelación de Dios para los tiempos postreros. Pero estamos tal vez interesados por otras cosas. Estamos tal vez desenfocados de lo que Dios quiere que podamos en este tiempo aprender, asimilar y disfrutar. Es decir, Dios es luz. Usted sabe que en el norte, los que vinimos del norte, me acuerdo, mi mamá sacaba las ropas afuera para que le dé el sol. Y muchas veces el sol era blanqueador también. ¿Por qué? Porque no solamente limpiaba, sino que también eliminaba los malos olores. Y sacaba las ropas y sacaba los colchones, las sábanas, todo para que el sol le dé a esas prendas. Es decir, Dios es luz y también Él hace eso con nosotros. Resplandece en nuestras vidas y puede quitar todo lo que está de más en nosotros, lo que está mal, lo que nos afecta, lo nocivo. Pero Dios es esa luz que blanquea, que purifica, que santifica. Eso es Dios. Él es la luz. Por eso es importante la predicación que anuncia Juan, anunciamos nosotros también. No es algo que me haya ocurrido hoy. El Señor no me habló esto específicamente a mí. No se me ha revelado a mí solamente. Está revelado en su Biblia, léala. Dios se reveló, Él es luz. Entonces cuando el apóstol Juan dice, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Los científicos siempre estaban ahí en la discrepancia, ¿no? ¿Qué es la luz? ¿Es energía o es materia? Bueno, pero usted se va en la noche en su cuarto y está todo oscuro, no ve nada, pero usted enciende la luz y la oscuridad se disipa. Entonces cuando usted apaga la luz, la oscuridad vuelve. Dios es luz y donde está Dios hay luz. No hay oscuridad en Él, no hay tinieblas en Él. Por eso podemos ver, decir, si usted está haciendo un trabajo en que sus manos se ensucian y puede ver sus manos, es porque hay luz. Si no, no podríamos identificar que nuestras manos están sucias. Entonces vamos inmediatamente y nos lavamos, nos limpiamos las manos porque hemos visto por la luz que nos ha revelado que había algo sucio en nuestras manos. Quiero terminar dando una anécdota de un señor que fue a cazar en el bosque y bueno, en esa circunstancia que no estaba previsto que iba a llover, se encuentra con una lluvia inesperada y entonces busca la forma de poder, se oscureció todo el día por la lluvia, por las nubes y como empezaba a caer mucha agua, entonces buscó un refugio y se metió en una de las cuevas que encontró. Y ahí estaba oscuro, pero él estaba cómodamente allí hasta que pasaron algunos minutos, la lluvia seguía y tenía frío y dijo, voy a encender una fogata para poder calentarme porque no sé hasta cuándo esta lluvia va a continuar. Entonces unas ramas y unas hojas secas que estaban cerca hizo posible que él pueda encender una fogata. Y cuando encendió la fogata trajo luz a aquella cueva oscura. Y cuando vio a su alrededor se dio cuenta que no estaba solo. Había arañas por todos lados, cosa que le dio una impresión terrible. Y de repente miró al otro lado una víbora enroscada que lo estaba mirando. Por supuesto que salió inmediatamente de aquel lugar. ¿Pero qué se dio cuenta? Se dio cuenta que estaba cómodamente en un lugar mientras había oscuridad.
Pero cuando vino la luz se dio cuenta también de que no estaba solo y que todos estos insectos y animales estaban amenazando su vida. Entonces inmediatamente salió y aunque se mojó todo porque seguía la lluvia, no estaba dispuesto a volver a estar en aquel lugar donde consideraba no era apropiado, porque la luz verdaderamente hizo ver lo que él no podía ver al principio. Muchas veces por eso estamos así rodeados de muchas cosas que tal vez estamos cómodamente viviendo, disfrutando. Cuando viene la luz, la palabra de Dios, nos damos cuenta que verdaderamente somos hombres y mujeres pecadores y que tenemos que arrepentirnos de ello. Pero quiero cerrar esta palabra diciendo en el mismo capítulo, porque leímos primer libro de San Juan, capítulo 1:5, pero en el versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, si usted está en la luz y yo estoy en la luz, tenemos comunión, estamos unidos, porque nos une el Espíritu. No importa dónde esté, distanciado regionalmente, no importa a qué institución pertenezca usted. Si usted es un cristiano verdadero, tenemos comunión, hay unidad en nosotros. Y si pecamos, estamos en la luz, es decir, vamos a ver cómo nuestras manos se ensuciaron, vamos a limpiarnos y vamos a lavarnos inmediatamente, porque la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Así que quiero invitarte a que dejes entrar al Dios de la luz a tu vida. Y si lo está, decirle que por favor ilumine toda tu casa, toda tu vida, toda tu mente, todo tu corazón, tus ojos, tus oídos, que toda tu vida sea verdaderamente iluminada por Dios. En esta oportunidad, donde consideramos que el mensaje no es nuestro, sino que el mensaje ya ha sido dado, y lo único que hacemos es retransmitirlo. Dios te bendiga. Cantando